Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Recientemente el Dr. Thiel publicó un artículo titulado Herbert W. Armstrong enseñó claramente que Dios siempre obra a través de un solo hombre, pero la mayoría de los cristianos del fin de los tiempos no aceptan realmente eso. Y antes de continuar, algunas personas dirán, pero ¿y quién es este señor, este Herbert W. Armstrong? Él fue un buen escritor y su primer objetivo era trabajar en la publicidad, pero luego se volvió en un líder religioso. Y Herbert W. Armstrong era un ser humano imperfecto, el cual Dios lo llamó o lo sacó del mundo empresarial y lo llamó a seguir al Jesucristo de la Biblia. Una vez que él se convirtió al cristianismo bíblico, él intentó seguir la exhortación del apóstol Pablo, donde dice que hay que examinarlo todo. Es una referencia a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Y él se esforzó a hacer todo lo que tenía que hacer y trató de ser perfecto, pero no pudo, y además de Jesucristo, nadie lo ha sido. Ahora, nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios sentimos que Herbert W. Armstrong hizo una obra similar a la de Elías, pero reconocemos que a como pasa el tiempo, debería quedar claro que Dios levantará a alguien más. Posiblemente es uno de los dos testigos, o está levantando a alguien para cumplir el papel del Elías profetizado del fin de los tiempos. O sea que Herbert W. Armstrong no fue el Elías del fin de los tiempos. Nosotros creemos que él utilizó a ese señor, Herbert W. Armstrong, para levantar la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios. Y esa era ya pasó y hoy en día queda un remanente de esa Iglesia de Filadelfia y la congregación mayor se está representado por integrantes de la Iglesia de Dios hoy en día. Y el nombre de esa iglesia, es la continuación de la Iglesia de Dios. Quiero aclarar que en la continuación de la Iglesia de Dios reconocemos que solo el nombre de Jesús es necesario para la salvación, pero respetamos la obra que Dios encargó a Herbert W. Armstrong. Y es una obra que la continuación de la Iglesia de Dios continuamos esforzándonos para llevarla a su finalización. En otras palabras, la obra continúa, no ha terminado. No voy en detalles, pero hay personas que dicen que Herbert W. Armstrong cambió el objetivo. Pero no, la prioridad sigue siendo proclamar el Evangelio del Reino de Dios. En su tiempo, Dios utilizó a Herbert W. Armstrong para establecer un fundamento bíblico para la porción de la Iglesia de Filadelfia y, por lo tanto, su remanente pueda continuar laborando en el cumplimiento de Mateo 24:14, que es predicar el Evangelio del Reino de Dios a todo el mundo. ¿Y cuál es el propósito? Para testimonio a todas las naciones. Y una vez que ese requisito se cumpla, puede surgir o llegar el fin de la era, no el fin del mundo. Y es que sabemos que Dios no va a permitir que el mundo sea destruido. Y quise hacer esa aclaración porque, está como muy de moda hablar acerca del fin del mundo, al menos en diferentes círculos que dicen ser cristianos. Y como comentaba, una vez que el Evangelio del Reino sea predicado como testimonio a todas las naciones, entonces los dos testigos podrán surgir dentro de nuestra organización. Y lo digo de esa manera para dejar bien claro que no estamos esperando que Dios va a traer a Moisés y Elías, como algunas personas argumentan, porque ellos piensan que Dios los tiene vivos, no sé, en alguna parte en el espacio. Pero eso no es así. Lo cierto es que los dos testigos surgirán dentro de medio de nosotros y ellos llevarán a cabo la fase final de la obra antes de que se establezca el reino de Dios. Y el reino de Dios es lo que Herbert W. Armstrong también enseñó como el maravilloso mundo de mañana. Y hay muchos versos acerca de eso, pero no me voy en detalle. Presenta en pantalla Apocalipsis versos 11-15
y Apocalipsis 22 verso 5. En su totalidad es que Jesucristo y sus seguidores, ellos van a reinar, inicialmente por 1000 años. Ese fue parte del legado que enseñó Herbert W. Armstrong. Y no fue su invento, fue solamente repitiendo lo que él aprendió de las escrituras. Y es el mismo legado que nosotros, el remanente de la iglesia de Filadelfia, continuamos proclamando hoy en día. Ahora, la escritura es clara que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y debido a eso, muchas personas, sea debido a malas experiencias, sea engaños o decepciones, concluyen que ellos no necesitan sino solamente ir directamente a Jesucristo y definir objetivos independientes, y no piensan que es necesario obedecer ningún tipo de estructura o forma de gobierno. En pantalla comparto el inicio del artículo del Dr. Thiel, el cual es un extracto de un correo electrónico que él recibió. Y la persona que escribe ese correo electrónico hace estos argumentos. Se dice: con esto recuerdo las premisas fundamentales que se introdujeron en la Worldwide Church of God. Y esa es una referencia a la iglesia en esos días. Continúo. Hacia el final del liderazgo de Herbert W. Armstrong. Estas son: primero, que Dios siempre obra a través de un solo hombre. Segundo, que lo único que tenía correcto la Iglesia Católica era la forma de gobierno. Tercero, que Pedro era el apóstol mayor, el cual tenía plena autoridad sobre todos los demás apóstoles. Y cuarto, que en el apoyo de las declaraciones anteriores, Fleury y Pack, quienes son los líderes de otras dos iglesias de Dios con las cuales nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios no tenemos asociación. Y no voy a ir en detalles. Ellos tienen sus propias páginas de internet, sus presentaciones. Las páginas de internet son muy elegantes, muy bien elaboradas, muy bonitas. Y por lo que nos podemos dar de cuenta, ellos son verdaderas iglesias de Dios. Y cada una de estas iglesias, a la iglesia principal, tienen un edificio muy bonito. Pero no pensamos que tienen el manto de Filadelfia. Es más, creemos que el espíritu de la Odisea o la actitud de la Odisea domina a sus miembros. Y para las personas que han tomado el tiempo de aprender de las diferentes iglesias de Dios, ya que ellos no son los únicos, y sí, hay otras iglesias de Dios, pero estos dos grupos en particular, o los grupos que estos señores lideran, bueno, el todo es que hay reportes o comentarios de exmiembros de estas organizaciones y afirman que estos grupos, son muy estrictos a tal punto que le piden a los miembros que corten comunicación con algunos familiares, amistades y esencialmente que se aísolen y solo formen comunicaciones, con personas del grupo. Teniendo en cuenta las cosas que acabo de comentar, entonces va a tener sentido esta última sección que voy a terminar de leer de lo que estaba leyendo más temprano. Y es que la persona que escribió el correo electrónico dijo: ustedes dicen que solo se debe trabajar bajo el liderazgo de solo una persona y que por lo tanto hay que respetar el gobierno dentro de la iglesia. Y basadas en estas declaraciones, entonces la persona dice: Mr. Fleury y Mr. Pack, ellos luego emprendieron una trayectoria similar en la consonancia de este enfoque del liderazgo. Y aquí viene esta crítica. Deberíamos notar el exclusivismo severo resultante que este enfoque creó como resultado en muchas de las divisiones organizadas existentes, exclusivismo en mayor o menor grado. Y esos dos grupos, sea el grupo de Mr. Fleury o Mr. Pack, independientemente, tanto sus seguidores como su liderazgo, afirman que cada de sus líderes correspondientes son esa persona que Dios ha asignado para continuar el manto en esta época. Y no me voy en detalles en este momento porque lo hemos cubierto en otros videos y otros artículos, donde tanto Mr. Pack como Mr. Fleury
han hecho afirmaciones de cosas que van a suceder, las cuales no han sucedido. Y al igual, inclusive hoy en día, continúan enseñando ciertas secuencias que están totalmente equivocadas. Y el hecho de que esos hombres se han asignado títulos los cuales no le corresponden, eso no invalida la verdad que Dios siempre obra a través de un solo hombre. Y es importante recordar que todos tenemos libre albedrío y responsabilidad personal para escudriñar las Escrituras. Todos nosotros, incluyendo yo, el narrador, tomé cierto tiempo para escuchar o leer los argumentos que estos dos hombres presentaban. Y en lo particular los comparé con los argumentos del Dr. Thiel. Y bueno, obviamente hay oración, hay análisis y meditación acerca del asunto. Y noté que la continuación de la Iglesia de Dios es una iglesia muy humilde. Y bueno, no era la iglesia más elegante. Y en lo personal, como pues puedo entender inglés, cuando escuchaba los videos, sea de Mr. Flurry o de su hijo, o cuando escuché las predicaciones de Mr. Pack, me parecieron muy convincentes. Y en particular Mr. Pack, la manera como hace sus predicaciones, primero él le mete misterio, y cuando hablaba de sus nuevas revelaciones, y obviamente no la decía de uno, una vez más, formaba ese misterio, uno quería saber más. Y bueno, puede que sea incorrecto, pero el pensar de ir a conocer personas en esa iglesia bien bonita y hasta sonaba excitante porque bueno, eran personas de Iglesia de Dios y poder pues compartir en un lugar tan refinado, en lo menos voy a decir era tentador. Ahora, en los foros en línea, bueno, llegué a leer ciertas acusaciones negativas en contra de estos grupos, pero yo sé que pues no puedo basarme en el qué dirán. Además, históricamente, por los últimos 2000 años, en las diferentes iglesias de Dios o seguidores de la verdad, siempre han habido grupos y no son grupos que siempre han hablado cosas negativas de ellos. Y es una estrategia que el demonio siempre utiliza y continuará utilizando. Y como pues yo estaba a distancia, entonces tenía que analizarlos basado en lo que ellos enseñaban. Y en aquel entonces, bueno, era difícil de diferenciar una iglesia de Dios de otra porque en cuestión de doctrina concerniente guardar las leyes de Dios, guardar el día de descanso, guardar las fiestas del Señor, el enseñar bautismo, el caminar en el Espíritu y cosas de esas, bueno, todos hablan exactamente de lo mismo. Pero sabía que Dios había formado una iglesia, no varias iglesias. Entonces, para mí, las divisiones de las diferentes iglesias de Dios no tenía sentido. Una tendría que ser más fiel que las otras. Una característica que siempre me ha impresionado concerniente las iglesias de Dios es su comprensión avanzada en cuestión de profecía, específicamente describiendo la geopolítica actual, al menos en términos generales, y de allí dar una historia de secuencias de cómo las situaciones o eventos deben ocurrir antes de que Jesucristo regrese. Y en ese respeto, la literatura que la iglesia hizo durante el periodo de Herbert W. Armstrong, bueno, es impresionante. Y cuando entendí todo lo que ellos explicaban, allí fue cuando por primera vez en mi vida puedo decir que el Antiguo Testamento dejó de ser tan misterioso, lleno de tantas profecías que no parecían tener ninguna lógica y todo era un misterio. Y aprendí mucho leyendo todas esas publicaciones de la iglesia o la antigua iglesia de Dios. Pero en Amos capítulo 3, versos 7 al 8, la escritura dice: porque no hará nada el Eterno el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y aunque la antigua iglesia escribió mucho, e inclusive Herbert W. Armstrong, habían ciertos detalles que faltaban. Uno de ellos es obviamente concerniente a la destrucción de los Estados Unidos. Cuando leo la explicación del Dr. Thiel concerniente a la secuencia de Daniel 11,
Una vez que lo pude entender, ya no podía dejar de verlo. Y se vuelve algo que es sencillo. Pero ni tanto Mr. Fury o Mr. Pack, quienes son hombres que, llevan mucho tiempo en sus ministerios, por alguna razón no pueden entender cosas tan sencillas. Regresando al verso 7 del capítulo 3 de Amos, eso me da a entender de que aunque esos dos señores dicen ser profetas, ¿cómo un profeta de Dios no puede entender esa secuencia que es tan sencilla? Bueno, digo sencilla porque ahora la conozco. Obviamente tuve que leer lo que otro profeta escribió concerniente esa secuencia, y ese otro profeta es el Dr. Thiel. Y ahora que entiendo la secuencia es algo muy sencillo. Obviamente que antes de que fui educado en el asunto, los versos bíblicos de Daniel capítulo 9 y en particular el capítulo 11 eran todo un misterio. Y hablé de un ejemplo en particular. Obviamente que a como pasó el tiempo, pude hacer otras comparaciones de las cuales me eduqué mejor. Y así tomé la decisión de irme con la iglesia, la que no parecía tan excitante. Una iglesia de Dios que en mi opinión parece que es una de las más humildes y que, se llama La Continuación de la Iglesia de Dios, y su líder es el Dr. Thiel, y se le llama doctor porque él es doctor de medicina natural. Al principio yo creí que él era un doctor de teología. Y si fuese un título de teología, si así era como quería que lo llamara, lo iba a llamar así, aunque en lo personal un doctorado de teología a mí no me parece impresionante, o una razón por la cual uno debería confiar en la persona. Pero no, estaba equivocado, es un doctor de medicina natural. Cuando tuve la oportunidad, pedí por la oportunidad de colaborar, y sin que nadie dentro de esta organización me informase, yo ya tenía bien claro de que debería someterme a la autoridad que Jesucristo hubiese puesto dentro de esta organización. Y con eso dicho, me imagino y soy consciente que a través de la historia es muy probable que muchos líderes hayan utilizado o abusado su autoridad. Pero a pesar de eso, eso no invalida la estructura del gobierno de Dios. Y he dado mi opinión y ahora voy a regresar a continuar leyendo lo que el Dr. Thiel respondió. Y es que, tomando en cuenta las cosas que dije, lo que la persona argumentaba es que como hay un precedente negativo del parte de unas iglesias de Dios, por tanto la persona trata de afirmar que es incorrecto para la continuación de la iglesia de Dios afirmar que Dios obra a través de un hombre o un líder y que la iglesia se estructura en una forma de gobierno. Ahora leo la respuesta del Dr. Thiel. Sí, la antigua iglesia de Dios enseñaba claramente que Dios tenía un hombre principal a través del cual obraba. Herbert W. Armstrong dijo que Dios lo usó para restaurar el gobierno apropiado de la iglesia. Al hablar de las doctrinas que habían sido restauradas en la era de Filadelfia de la iglesia, Herbert W. Armstrong declaró: el gobierno de Dios ha sido restaurado en la iglesia y el gobierno de Dios ha sido establecido en ella. Esto se lee en Efesios capítulo 4 y 1 Corintios capítulo 12. Cristo es la cabeza de la iglesia y bajo él, en la administración del gobierno, están los apóstoles luego los evangelistas, luego los pastores y luego todos los que son llamados ancianos, todos los ministros. Así que hay maestros y ancianos, tanto ancianos oradores como ancianos predicadores, diáconos y diaconisas, y la iglesia se restaura en esa forma de gobierno. La iglesia de Sardis ni siquiera tenía la forma correcta de gobierno. Y aquí aclaro que Sardis era la era que precedió la era de Filadelfia.
Y de acuerdo a lo que leemos en Apocalipsis, hoy en día todavía hay miembros o descendientes espirituales de la era de Sardis. Ahora, regresando a las notas del Dr. Thiel, en un sermón en 1985 titulado Confíe en Dios, él dijo esto: la cuestión clave es el gobierno. Todo era gobierno. Lo que Satanás quitó era gobierno. Cristo viene a restaurar el gobierno y me ha levantado para restaurar el gobierno en su iglesia. Y la prueba y el desafío en primer lugar era un asunto de gobierno. Herbert W. Armstrong dijo que Dios lo levantó para restaurar el gobierno de su iglesia, y lo hizo aunque la gran mayoría de los cristianos del fin de los tiempos no lo aceptarán. Y eso es algo que los hace tibios. En el sermón titulado Desafío de 1981, Herbert W. Armstrong enseñó que el gobierno de Dios ha sido establecido en la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios. Sin embargo, muchos verdaderos cristianos han olvidado la enseñanza del gobierno jerárquico que aplica a la Iglesia. Y ese rechazo de esa verdad que fue restaurada acerca del gobierno de Dios es lo que ha causado tantas divisiones que se ven hoy en día. Ni tanto David Pack ni Gerald Flurry han sido llamados a liderar la obra. Continúo leyendo algo más que el Dr. Thiel citó acerca de Herbert W. Armstrong. ¿Por qué la Iglesia de Dios en esta era de Filadelfia? Esto fue escrito en 1985, lo recuerdo. Ha pasado un periodo de fricción, controversia dentro de la Iglesia y excisiones, con ciertos ministros abandonando la Iglesia para tomar seguidores después de ellos. Los contendientes, los descontentos, los liberales, que no quieren el gobierno de Dios en la Iglesia, los contendientes, los descontentos, los liberales, no quieren el gobierno de Dios en la Iglesia. Y una vez más, él anunció eso en 1985. En la continuación de la Iglesia de Dios nos esforzamos por retener lo que se nos fue pasado a nosotros. Y con eso leo. La era de Filadelfia, según Herbert W. Armstrong, debería tener un gobierno jerárquico. La Iglesia está organizada bajo un gobierno teocrático de forma jerárquica. Y eso está escrito en la página 246 de El Misterio de los Siglos. El apóstol Pablo escribió, y leeré Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y es que el propósito del gobierno jerárquico de Dios incluye pues la prevención de errores doctrinales, así como la unidad de la Iglesia para permitir que cada miembro crezca personalmente y pueda contribuir en el amor. Y como mencionó en Judas en el capítulo 1, verso 3, al ser fieles a ese mandato que es contender ardientemente por la fe que una vez se nos dio, la Iglesia de Filadelfia pues presta atención a las palabras que Jesús y que fueron verdades restauradas en la era pasada, que era la era de Filadelfia. Y hoy en día nosotros somos la continuación de ese grupo de Filadelfia. Continúo leyendo otras cosas que Herbert W. Armstrong escribió.
El propósito por el cual Cristo edificó la iglesia ejemplifica su obra. Primero, anunciar al mundo para su testimonio el venidero reino de Dios. Este punto como prioridad al mundo de cristiandad tradicional le parece muy raro. Y argumentan ellos, lo que importa es predicar a Cristo crucificado y que las personas se arrepientan y que puedan tener salvación. Es más, e inclusive algunas de las iglesias de Dios, ellos, y no me voy en detalles, pero públicamente han declarado un orden diferente a las prioridades que enseñó Herbert W. Armstrong. Ahora, lo relevante no es que porque lo enseñó Herbert W. Armstrong, sino porque un estudio cuidadoso de la escritura se da de cuenta que esa es la prioridad. E inclusive, personas que les gusta criticar las escrituras hablan de un fenómeno. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versos 1 al 6, ellos dicen esto no tiene sentido. Porque en el verso 3, habla que Jesucristo se les apareció. Esto es después de que Él fue resucitado. En los versos 4 y 5, Jesucristo les habla del Espíritu Santo que ellos iban a recibir. Y en el verso 6 esa parte extraña, porque ellos en vez de preguntarle, argumentan los escépticos, en vez de preguntarle de qué es lo que queda más allá de cuando uno muere, o cuándo nos vamos para el cielo, pero no, lo que le preguntan, dicen ellos, los escépticos, una pregunta ilógica. ¿Cómo es eso de que qué les importa a ellos de restaurar el reino en ese momento? Eso es algo temporal. Lo importante es enfocarle en lo más importante, que es la salvación. Y los escépticos dicen, sí, esto no tiene coherencia en las escrituras. Por lo tanto, las escrituras, de un punto lógico, esto no tiene sentido. Pero si aceptamos que Jesucristo en su ministerio enfatizaba las buenas nuevas del reino venidero, entonces eso era lo que iba a estar en la mente de esos seguidores de él, y eso es lo que le iban a preguntar. Ellos, estoy seguro que estaban excitados. Nos sorprendió, murió, resucitó, está aquí. Ahora, ¿qué sigue? Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, esa pregunta tiene lógica. Y lo irónico es que muchas personas leen y estudian estos versos y no llegan a esa comprensión. Y no los culpo, porque en nuestras culturas crecemos aprendiendo ciertas ideas erróneas, que claro están, y así no hayamos tocado la Biblia, sabemos que, supuestamente lo importante es que tenemos que ir al cielo y prevenir de no ir al infierno. Obviamente esas ideas están basadas en ideas paganas que vienen o fueron heredadas de la religión griega y otros grupos. Y si hablar del reino de Dios es la prioridad, entonces ¿a dónde queda hablar del arrepentimiento y de la obediencia hacia Dios? ¿Es que eso no es importante? Ahora continúo leyendo. Segundo, preparar al pueblo a quien Dios añade a la iglesia. Noten que no dice preparar al mundo. La cristiandad tradicional está desesperada tratando de salvar al mundo. Eso es lo que ellos argumentan. La expectativa de una persona que viene a una iglesia de Dios, son bien altas. No es algo que se espera que una persona acepte en una noche de oración. Y es que al fin y al cabo, Dios está llamando personas, y con eso, cuando los llama, les revela a su Hijo. Y cuando conocen a su Hijo, entonces Dios Padre es revelado a esas personas. Y cuando son llamados, Dios los llama a santidad. Y Dios quiere que se preparen porque les va a dar cargos de grande autoridad y responsabilidad. Van a ser reyes y sacerdotes dentro del reino de Dios. Por eso, personas indecisas y con falta de fe no califican para estar o pertenecer a una iglesia de Dios. Y en Hebreos capítulo 10, la escritura es bien clara de dar una advertencia que las personas que hacen pacto con Dios estén 100% seguros de lo que están haciendo,
porque una vez que entran dentro de la familia de Dios, no hay regreso atrás. Es un compromiso muy delicado y por el resto de sus vidas. Continúo leyendo. Él ha trabajado con un hombre. A la vez, la obra consiste en proclamar el Evangelio por la radio, por la televisión, en forma impresa, y hoy en día podríamos añadir las redes sociales, incluyendo plataformas como YouTube y las otras que existen. Paso a leer esto que, se escribió en 1980. La era de Filadelfia cobraría nueva vida, vigor y vitalidad, restaurando verdades que se habían perdido. De nuevo, Dios levantó a un hombre a través del cual obraría en Cristo viviente. Dios, al usar al hombre, siempre ha obrado a través de un hombre a la vez. No ha usado comités ni grupos. Y bueno, esto está hablando es que las decisiones no se someten a votación. La persona que está a cargo puede escuchar argumentos, hacer análisis y después, llegar a una conclusión. Y así es como funciona un gobierno teocrático. Ahora, algo que se publicó en el 1979. Dios siempre ha obrado al tratar con los seres humanos a través de un solo hombre a la vez, uno que creía en Dios. Algunos en el antiguo Israel desafiaron este liderazgo unipersonal. Algunos de igual manera lo han desafiado hoy. Ahora paso a leer esto de 1981 y él vuelve a enfatizar: Dios solo obra a través de un hombre a la vez. Dios no obra a través de comités. Dios obra a través de un hombre a la vez. Quiero que lo noten a medida que avanzamos. Entendamos el camino de Dios. El mundo no lo ha entendido, así que Dios obró a través de un juez a la vez. Por tanto, la continuación de la Iglesia de Dios, que tiene la actitud de Filadelfia, debe ser dirigida por solo una persona. No puede ser dirigida por un comité, ni tampoco es un grupo de cristianos independientes que se creen o la continuación de Filadelfia. Los cristianos independientes no tienen la actitud de Filadelfia, y como no están dispuestos a reunirse antes de que el decreto se haga, y esto es una referencia a Sofonías 2 versos 1 al 3, por lo tanto ellos no estarán sujetos a la protección que Jesús prometió a los cristianos de Filadelfia de acuerdo a Apocalipsis 3 versos 7 al 10. Es válido que una persona haga las preguntas: ¿quién es esa persona hoy en día? Y de verdad, si Dios lo hizo, si lo puso en cargo, ¿y cómo se puede confirmar a esa persona que Dios lo puso allí? Personas que hayan vivido cuando la antigua Iglesia de Dios Universal en la década de los 80, cuando Herbert W. Armstrong era el líder, ellos deberían entender y escuchar que él enfatizó la importancia del gobierno apropiado dentro de la Iglesia, que es un gobierno jerárquico dirigido por solo una persona. Pero una vez que después de su muerte, muchas personas abandonaron esa enseñanza. Y hoy, en presente, esta es una característica que afecta a las personas que están en las iglesias laodicenses. Y aquí hago un hincapié en que una iglesia católica o evangélica o protestante, no importa su dedicación dentro de sus miembros, no son iglesias de Dios. Por tanto, sus miembros no son de la Odisea. El enfoque de la profecía de la Odisea es concentrado en verdaderos creyentes, los cuales han hecho pacto con Dios y entendieron y estuvieron dispuestos a someterse a las leyes de Dios. Y eso incluye guardar sus mandamientos. Y si fueron obedientes, entonces Dios puso su espíritu en ellos. Y técnicamente ellos son de la familia de Dios. Eso no quiere decir que ellos tienen una posición garantizada dentro del reino de Dios. Y ninguno de nosotros la tenemos. Porque, depende de cómo nosotros estemos dispuestos a obedecer antes de que se nos dé el privilegio de poner
a muchos otros bajo nuestra responsabilidad. Y de ninguna manera estoy argumentando que somos salvados por acciones o que vamos a ser salvados por obras, porque la Escritura es bien clara que es a través de la fe que seremos dignos de entrar en el reino de Dios. Pero no es cualquier fe, es una fe que tiene que ser demostrada o aprobada en santidad, aplicando obediencia a todas las cosas que el Señor toma el tiempo en paciencia en educarnos. Y nos guste o no, estemos de acuerdo o no, debemos tener la humildad de poner en práctica todas las cosas que el Señor nos enseña día a día. Y al rechazar el verdadero gobierno de Filadelfia, la gran mayoría de los cristianos del fin de los tiempos se han convertido en laodicenos y no entienden que existe un remanente de Filadelfia y que ellos tienen la obligación de apoyar esa obra en la que ese remanente está obrando. Gracias por su tiempo.